¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de Aciertos y Errores y un Aciertos y Errores atípico, sencillamente porque no vamos a contar con la presencia del televidente número uno que ha tenido este programa, que es mi padre. Falleció la semana pasada, dudé mucho en hacer el programa, pero bueno, esto continúa y bueno, lo mejor que puedo hacer es un programa en memoria de él, ¿no? Y seguir laburando en lo que siempre venimos haciendo desde hace mucho tiempo y que a él le gustaba mucho, y no porque sea mi padre, qué sé yo, le gustaba porque se sentía orgulloso por la posibilidad de ver a uno de sus hijos haciendo esto, bien o mal, pero haciéndolo. Hecha esta introducción, ya al final lo homenajearemos un poquito mejor con un recuerdo que va a quedar ahí. Vamos a presentar el programa del día de hoy, que va a haber, vamos a contar en un ratito con la presencia de Gabriel Barquero, el actual concejal del distrito de Morón, con una licencia por estar actualmente desempeñándose en el directorio de la ART del Banco Provincia. Nos va a acompañar también el dirigente gremial, si se quiere, de lo jerárquico y del gas. Estoy hablando de Rubén Ruiz, un hombre en donde nos va a explicar cómo perjudica y cómo afecta a gran parte de los trabajadores la temática de lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias. Un impuesto a las ganancias que siempre da mucho que hablar, ¿no? En esta gestión, en la gestión anterior, es algo que está irresuelto. Le decía que también Gabriel Barquero va a hablar acerca de toda la situación que tiene el oficialismo para el adentro, tanto a nivel nacional como a nivel distrital, y preguntarle el tema de la grieta, esta famosa grieta que evidentemente no va a dejarnos tranquilos y al menos no va a ser algo que va a terminar en lo pronto. Todo indica que vamos a tener grieta y para rato. Por último, como siempre, me va a acompañar Amelia Franchi, la doctora, que va a venir a hablar de la temática de salud y en este día en particular de cuidados paliativos, con la presencia de Isabel Piris, la licenciada Isabel Piris, que cuida a pacientes, o sea, tiene que ver con la temática de cuidados paliativos y habla mucho de pacientes oncológicos o cardíacos, algo que no se habla mucho, ¿no? Los cuidados paliativos, el 8 de octubre es conocido como el Día Mundial de esta temática. Así que de todo esto, en un Aciertos y Errores muy particular, quédese del otro lado que está más que interesante. Vamos a comenzar con el distrito de San Martín. En esta ocasión tuvimos la posibilidad de estar en lo que tiene que ver con el lanzamiento de un nuevo programa de vacunación en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Tuvimos la posibilidad de hablar con el ministro, estoy hablando de Nicolás Kreplak, pero en otro lugar de San Martín, en particular en lo que tiene que ver con la inauguración del Centro Infantil Rosario Vera en el barrio Independencia, ¿no? Ahí vemos las imágenes de lo que le estoy diciendo. Estuvo también el actual intendente de ese distrito, Fernando Moreira, y el actual ministro de Obra Pública, entre otros, ¿no? Gabriel Catopodis, que comprometió su presencia en este programa. Ojalá lo tengamos en breve al hombre. Por lo pronto, el que sí habló con nosotros es Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Lanzando otra campaña de vacunación acá en San Martín y visitando un centro de cuidado infantil, ¿no? Sí, hoy lanzamos la campaña de vacunación para sarampión, rubiola, parotiditis y poliomielitis, que empieza el 1 de octubre, termina el 15 de noviembre. Vamos a vacunar 840.000 chicos y chicas en la provincia de Buenos Aires. La lanzamos en San Martín, un distrito que tiene un trabajo territorial muy profuso, y en conjunto con el intendente, con todo su equipo de salud, comenzamos esta campaña que es a nivel nacional y que en toda la provincia de Buenos Aires tiene que llevarnos a vacunar el 100% de chicos de esta edad. ¿Cómo está la salud en la provincia de Buenos Aires, ministro? Bueno, la salud es siempre un proceso muy complejo, que siempre faltan muchas cosas. Veníamos de tener 4 años de un abandono muy grande del sistema de salud, de reducción de las cantidades de trabajadores, del salario, del presupuesto. Y este gobernador ha hecho una inversión extraordinaria, tanto en hospitales como en centros de salud de primer nivel y en equipos de salud. Hemos aumentado el presupuesto del 5,1% que se destinaba a salud, pasó al 7,2%. Y hemos aumentado en miles los trabajadores, hemos hecho 126
centros de salud nuevos en la provincia de Buenos Aires. La verdad que hay un trabajo, una campaña de vacunación extensísima que ha sido histórica en el COVID, pero también ahora buscamos conseguir los mismos resultados en el resto de la vacuna de calendario. Así que si bien faltan muchas cosas y hay que trabajar mucho para seguir mejorando, el camino es este. ¿Cómo repercute este momento complejo de la Argentina en función de que tenemos una inflación que es bastante alta y en definitiva eso calculo que también hace mella en lo que tiene que ver con la salud? Sin duda la economía es una determinante sociales de la salud muy fuertes, en particular la inflación en medicamentos que se ve y que es muy significativa, afecta la accesibilidad al tratamiento. El Estado proporciona gran parte del tratamiento de manera gratuita, es un Estado que hace una inversión enorme, pero es cierto que a mucha parte de la población se le complica garantizar un derecho esencial como el de la salud, así que hay que trabajar mucho para reducir esto. Es una industria oligopólica, con cámaras que concentran la venta de los medicamentos, así que también hay que trabajar para que haya una reducción en el costo de los medicamentos y que pueda ser accesible para todos, porque si no, la verdad que el desarrollo del país no se puede dar. La última, en cuanto a lo que tiene que ver con los trabajadores, también está bastante convulsionado, al menos en la capital federal. ¿Cómo está esta situación en lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires? Bueno, hay un problema con la salud, son trabajadores y trabajadoras de la salud. Habitualmente siempre hay necesidades, reclamos, eso es ostensible. Además, cuando en el gobierno anterior tuvimos una caída del 26% del poder adquisitivo del salario, los trabajadores del Estado provincial dedicados a la salud, los médicos y las médicas perdieron 26% de su sueldo en la gestión de María Eugenia Vidal. Con Kicillof se fue recuperando parte del salario, además de recuperar la cantidad de puestos de trabajo. Por suerte nosotros no tenemos problemas como paros, porque el gobernador está dando aumentos acordes y que superan la inflación, lo ha hecho todo el tiempo en su gestión y así sigue siendo ahora. Así que ahora este mes tuvimos un 25% de aumento en los trabajadores del Estado, de la salud en particular, y entonces no tenemos esa situación de paro. Pero es cierto que es un problema grande para todos y que tenemos que organizarnos para que todos podamos vivir mejor y el dinero nos alcance. Eso es parte muy importante, pero nosotros tenemos un gobierno que cuida a los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Te agradezco mucho. Gracias. Las habilitaciones serán gratuitas el 3 de febrero. Si querés abrir un comercio o una empresa, te decimos gracias y no te cobramos. Además, te bonificamos por un año la tasa de seguridad e higiene. Queremos hacerte la vida más fácil, que progreses y generes empleo. Un Estado eficiente que se pone de tu lado. Municipalidad de 3 de febrero. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139, Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. Y así son los sábados, pareciera que nada, tienen como fin de semana, un día de descanso, pero en la política y más en lo que tiene que ver con los distintos lugares del conurbano, se toma como un día de laburo o de presencia territorial en los distintos lugares, ¿no? De hecho, mientras esto pasaba en General San Martín, con la presencia del ministro de Obras Públicas y la palabra que ustedes escuchaban ahí del ministro Kreplak, charlando un ratito con nosotros de la situación en general, en otro lugar, no tan lejano, en Morón, se presentaba Máximo Kirchner hablando y habló y dejó un montón de frases que tienen que ver con el momento. Algunos manifiestan que las frases es como una especie de marcar terreno que hace o tienen algunas personas vinculadas al kirchnerismo, otros que tienen que ver ni más ni menos con la política. ¿Quién estuvo ahí? Es Gabriel Barquero, que nos acompaña hoy acá, es concejal de Morón con licencia actualmente y miembro del Provincia ART, del directorio de Provincia ART. Antes que nada, Gabriel, gracias por tu presencia acá, ¿no? No, gracias a vos por tu invitación, siempre es un gusto venir a charlar no solamente sobre Morón, sino... No, tal cual, la idea es un poco charlar de esta situación que estamos atravesando, que no es sencilla, ¿no? ¿Qué mirada tenés vos? En el aspecto político marca
una etapa muy importante de discusión nuestra dentro del Frente de Todos. Vos marcabas la presencia de Máximo en el distrito, ¿no? Luego de cumplirse un mes del intento de matar a la vicepresidenta y a quien es en este momento la conductora natural de nuestro espacio político. Eso es una realidad. O sea, nosotros somos un espacio muy amplio que no solamente lo integra el Partido Justicialista, sino un montón de espacios más afines al kirchnerismo y a lo que nosotros reafirmamos como el proyecto nacional y popular, y que la conductora es Cristina. Por algo se generó ese ambiente contra ella, contra su persona. Por eso también hubo una respuesta cuando empezó el tema del juicio, esa espontaneidad que uno vio en el pueblo de manifestarse en Juncal, una forma, ¿no?, que uno iba a veces a la noche y veía militancia silvestre, ¿no?, que es o compañeros con responsabilidades que se acercaban de una manera natural y no en representación de algo, sino a darle su apoyo a la vicepresidenta, que quien conduce realmente nuestro espacio político. Ese momento, ese intento de asesinato, creo que marcó un antes y un después en la política argentina, porque uno vio las reacciones de los distintos espacios, de los distintos actores, y bien como se dijo, fue un momento en el cual se rompieron determinados pactos que se habían firmado tácitamente desde el año 83, ¿no?, luego de la salvaje dictadura que vivimos. La respuesta de la gente creo que ha sido espontánea, natural. Pensar, reflexionar de por qué llegamos a esto, ¿no?, que tiene que ver con una discusión que tenemos que darnos de lo que somos como sociedad, porque pensar que los autores materiales de esto son jóvenes, que no llegan algunos a los 25 años, o sea, que han vivido dos etapas importantísimas de la Argentina, que han pasado su infancia con nuestro gobierno, de Néstor, de Cristina, con todo lo que significó, con derechos, con lo que vivieron ellos. La situación esta, sin lugar a duda, marca como algo que profundiza la grieta para mí, ¿no es cierto? O sea, porque yo te escuchaba a vos atentamente en función de lo que estás manifestando de esa conducción, de ese espacio político que tiene que ver con el kirchnerismo, digamos, en la cual, sin lugar a duda, vos estás puesto y, digamos, y tenés tus convicciones ahí. Pero esa situación pareciera que impide un tránsito, yo no digo en común, pero al menos con 4 o 5 puntos básicos en donde se pueda transitar la política. De hecho, ahora el propio expresidente Macri ha sacado un libro para dejar en claro, bueno, somos esto, somos aquello, digamos, y uno ve desde afuera, aquel que, no sé, no está dentro del ámbito político, que esa conciliación, esa reconciliación es imposible por momentos. Yo creo que, a ver, yo no tengo miedo a la grieta. Creo que históricamente en la Argentina y en Latinoamérica hubo dos posturas muy claras, ¿no? Que tenemos que hacer historia, revisionismo, y está claro de qué lado, a veces con mayoría y a veces con minoría, estaba la sociedad dividida. Yo, la verdad, cuando se habla de grieta, yo no le tengo grieta. No, está bien, pero lo que pasa es que el problema sucede con estas cosas que han pasado últimamente. Hay digamos, pactos que se rompen. ¿Hasta dónde, claro, digamos, hasta dónde llega esto? Claro, cuando Cristina aparece después del intento de asesinato hacia su persona, de la agresión hacia su persona, ella dice, se rompieron determinados pactos. Y creo que ahí está. Hay pactos que todos, más allá de la postura que tenga política, los tenemos que respetar. La democracia, el respeto y el valor a la persona que no coincide con vos. Desde nuestro espacio, no porque sea nuestro espacio, pero uno siempre ve alegría, ve cánticos, no ve agresión. Y si de algún momento hubo algún acto de agresión, nosotros mismos somos los que le decimos, pará, no es así. Lo hemos hecho, lo hemos vivido, incluso el otro día en el acto de Matreos, en un momento trataron de silbar al expresidente Macri y el mismo Máximo dijo, no es así, nosotros militamos de otra manera. A veces pareceremos románticos, ¿no? Pero el peronismo milita de esa manera. Porque por ahí, yendo a lo que antes me decías, tiene que ver con eso territorial que tenemos, con eso que más allá de las funciones que vayamos cumpliendo y que
nuestros compañeros nos van dando el honor de representarlos, siempre estamos en el territorio viendo y escuchando lo que le pasa al vecino. Y en ese marco, ¿considerás que se quedaron cortos, digamos, en cuanto a lo que tiene que ver con la gestión en estos casi 3 años, en donde había una expectativa muy grande por gran parte de la gente que los votó en función de suplir algunas necesidades, y hoy eso no se refleja en los hechos, ¿no? Siempre nos va a faltar. Siempre el peronista nunca está satisfecho, incluso cuando gobierna, porque siempre queremos dar más. Esa quizás es la gran diferencia que tenemos con los otros espacios políticos. No es que decimos, llegamos a esto y acá está, hicimos un buen gobierno. Siempre queremos un poco más. No, está bien, pero no han llegado, digo, a eso. La realidad, y te doy la derecha a vos, y que más allá del marco económico en que se encontró la Argentina, en que se encontró la provincia, en que se encontró Morón, me acuerdo que al principio de la gestión estuvimos juntos charlando de esto, en el marco de lo que nos pasó a nivel mundial con la pandemia y todo, estamos en una situación complicadísima a nivel social, a nivel económico. Lo asumimos, lo asume el gobierno, lo asumen los distintos estamentos del gobierno, lo asume nuestro espacio político, lo asumen los gremios, lo asumen los movimientos sociales. En otra etapa de la política, una situación económico-social como esta, estaríamos siempre a ese borde del estallido, y hoy está controlado. ¿Por qué? Porque lo controlan la militancia, lo controlan los espacios que tienen responsabilidad. Falta mucho, falta mucho. No cumplimos las expectativas de la gente, estamos totalmente de acuerdo. Y hay que asumirlo. Creo que es un espacio político amplio, heterogéneo, donde admite eso y va modificando determinadas situaciones. Lo vivimos con el cambio del ministro de Economía. Se vivió, hoy el protagonismo que tiene Sergio Massa era impensable cuando recién se armó la coalición, pero eso es también entender que tenemos que colaborar entre todos. A ver, varias cosas. ¿Qué les impidió cumplir con las expectativas de la gente? Digo, más allá de esta recurrente situación que plantea el oficialismo en cuanto a lo heredado y todo lo demás, en lo personal, no en lo personal, sino en lo general, digamos, en lo que tenía que ver con ustedes, ¿qué fue lo que le impidió eso? Mirá, yo creo que hubo un momento donde la pandemia hizo que nos volcáramos todo al tema sanitario, todo, y hubo también, venimos de una etapa de poca participación política territorial. Nosotros venimos de esos 4 años del macrismo, después la pandemia, en la cual yo siempre hago una autocrítica muy grande, muchos compañeros perdimos, aunque yo no crea en lo personal, pero que perdimos ese contacto diario de lo que le pasa al vecino y a la vecina. A medida que la situación sanitaria se fue mejorando, empezamos a tener ese ida y vuelta más permanente, y uno se empieza a dar cuenta de la realidad, de lo que pasa, que más allá de que estemos solucionando un problema, hay problemas fundamentales que tenemos que combatirlos. La inflación, es muy difícil hablar con un vecino cuando no llega a fin de mes, y ahí también hay una responsabilidad positiva de los gremios que lo entendieron y que recién ahora empiezan a discutir lo que es la paritaria, tratar de recuperar el valor del salario, tratar de combatir la inflación. Habíamos tenido errores en la gestión, seguro. Hubo situaciones que trataron de remediar, precios cuidados. ¿No crees que los roles no se llevaron adelante? Digo, que el que tenía que hacer tal cosa no la hacía precisamente por... Vos dijiste algo puntual ahora, ¿no? Que tiene que ver con los gremios. Los sueldos hoy están sumamente atrasados, digamos. La inflación le ha ganado y mes a mes hay un promedio de un 4% de pérdida, digamos, ¿no? O sea, tuvimos hace un par de días una situación bastante compleja con el gremio de los neumáticos, en donde pareciera que la lucha de un sector que quizás no está enrolado con el peronismo logró beneficiar a los obreros, a los empleados. ¿No crees que, por ejemplo, cuando digo los roles no estuvieron bien claros, los gremios más priorizaron ser parte de un gobierno oficialista que el rol puntual que debieran cumplir? Digo, y así en todos los sectores. Sí, puede ser. Creo que en los primeros 2 años del gobierno hubo también eso. Tenía que ver también con una discusión política interna nuestra, si se formaba o no se formaba un nuevo espacio político dentro
Dentro es una realidad, o sea, y eso hace que algunos quieran tener mayor protagonismo en el individual, pero que no se animen a tomar determinadas situaciones, determinaciones. Uno lo ve ahí porque a veces habla tiene la suerte de hablar con ministros y tratan de llevar adelante cosas que se lo frenan las segundas líneas. Y ahí entramos en una discusión política en la cual coincido con vos que a veces quienes tenemos la responsabilidad de estar a cargo de determinados lugares tenemos que tomar más firmemente las decisiones. ¿Qué diferencia hay entre Massa y Guzmán para vos? Creo que Sergio, sin ser yo un militante del Frente Renovador, pero sí una persona que tuve la suerte de hablar y de hablar bastante con Sergio y que tengo un muy buen trato, es uno de los políticos más preparados de la Argentina. Así yo algunas cosas no concuerde con él, porque si no sería militante del Frente Renovador, no tengo dudas de eso, no tengo dudas que Sergio tiene una visión territorial, lo que hablábamos, tiene un contacto ida y vuelta con los intendentes, eso algo que es fundamental y que lo entendemos, que lo hizo Néstor, que lo hizo Cristina, que es saber lo que pasa cotidianamente. Uno ve que Sergio tiene eso y creo que lo está demostrando ahora y que también, vuelvo a decirlo, está preparado y se ha preparado. No para, yo no sé si, no conozco sus intenciones personales, si es para ser presidente, pero sí para ser un protagonista de la realidad. Las medidas que tomó Massa en principio no parecen, al menos las primeras, ¿no?, beneficiar mucho a un sector, al más desprotegido o quizás al cual el peronismo se dedicó a lo largo de su historia, digamos. En principio hubo, qué sé yo, esto de la soja, del dólar soja y todas las demás, digamos, hay un montón de cuestiones que pareciera que fueron más beneficiados aquellos sectores más concentrados que los sectores que han posibilitado que ustedes sean gobierno. ¿Vos crees que esto es así o que es parte de un plan? Digamos? Yo creo que nos encontramos, que se encontró él con la negociación de la deuda, con el fondo, el acuerdo con el fondo, que en función de ese acuerdo, que fue muy discutido dentro de nuestro espacio político, de hecho, dio lugar a la renuncia de Máximo como presidente del bloque, pero fue una decisión del gobierno que se acompañó, una decisión del presidente que se acompañó. Sergio vino a ordenar ese acuerdo y a ordenarlo de una visión, vuelvo a decirlo, de la coyuntura, de lo diario, es decir, vamos solucionando punto por punto. Esto, coincido con vos, para mí, desde mi visión de un concejal de Morón, las prioridades son otras. Si estoy sentado en el Ministerio de Economía de la Nación, seguramente para llegar a solucionar los problemas que veo yo, que ve mi intendente Lucas Gui, hay que solucionar problemas de la macro. Eso uno tiene que también tener la capacidad de entenderlo. Veo que en función de esos pequeños o grandes temas de la macro que se fueron solucionando, nos lleva hoy a empezar a solucionar, a discutir paritarias, a llegar a una solución en este conflicto que decías vos de los neumáticos y que va llevando a soluciones en cada uno de los sectores que están postergados. Bueno, pero si esta situación, digamos, de paritaria se amplía, digamos, en donde todos los gremios salgan a recomponer los sueldos de las personas que están en relación de dependencia, digamos, no estaría siendo un buen síntoma, digamos, para la gestión gubernamental también, digo, porque esto generaría más inflación, que es una de las cuestiones, digamos, que genera malestar para el adentro, digamos. Viste que es una discusión que se da, o sea, la verdad que todos hablan y todos estamos de acuerdo en no, por otro lado también hay un crecimiento de empleo, digamos, pero evidentemente queremos que haya consumo, pero sabemos que el consumo hay que controlar la inflación. Creo que hay un compromiso de todo el espacio político, no es esto la gestión de Massa al frente del Ministerio de Economía, al Ministerio de Producción, sino que es el compromiso de todos y uno lo ve, o sea, hay un compromiso de los dirigentes del peronismo, del Partido Justicialista, del kirchnerismo más duro, de los gremios, de acompañar esto. Seguramente cuando uno tiene que tomar decisiones de la macro, desbalancea algo. Creo que estamos en una etapa de recuperar los derechos
y recuperar y balancear para el lado de lo que bien decís vos, los lugares, los sectores más desprotegidos. Se me da por pensar que por ahí algunos ya empiezan dentro del espacio del oficialismo a ver una posibilidad de una Cristina candidata a presidenta. Cuando uno va a los actos, mirá, yo me acuerdo que cuando hicimos la campaña anterior, todos nos preguntaban qué va a hacer Cristina. Ahora cuando vamos a los actos, como nos pasó el otro día en Matreros, uno tiene la suerte de estar sentado un poquito más adelante del escenario y empezás a escuchar de atrás, Cristina Presidenta, Cristina Presidenta. Es una realidad, es lo que está pidiendo parte de la base. Y si no es Cristina, seguramente será algún compañero o alguna compañera que llevará adelante quizás lo que nos falta completar, que podría ser hasta el propio Alberto Fernández. No veo intención de Alberto de serlo, sí veo intención de un montón de compañeros y del espacio de seguir continuando gobernando. Eso pasaba el sábado pasado en Morón. Gracias, Gabriel. ¿Cómo anda tu nueva función ahí en el ámbito de...? Bien, bien. La verdad que tengo el gusto ahora de compartir funciones con un compañero y un amigo de la vida, que es Gustavo Menéndez. Yo con Gustavo militamos juntos en la universidad, nos conocemos desde los 15 años, así que compartir con un amigo y compañero de la vida la función pública es muy agradable y se te hace más fácil. Y un nuevo desafío, la verdad que a mí la militancia y el peronismo me ha dado la suerte de estar en distintos lugares, no sé, desde ser director del IPS o estar en el Ministerio de Economía de Nación. Hoy estar en el Grupo Provincia es un desafío interesante y siempre tratándole de poner una visión territorial y que esas herramientas, en este caso de una empresa, sirvan para nuestros municipios y para nuestros vecinos. Gabriel, muchas gracias. Gracias a vos. Gabriel Barquero, concejal de Morón, con licencia en el momento y actual miembro del directorio de Provincia ART. Tras la pausa vamos a hablar de gremialismo también, con una persona que nos va a poner desde otro lugar, digamos, una mirada en función de por qué están perdiendo los laburantes por estos días con esta inflación que parece no ser sencillo detenerla. Más luz en Morón. Ya instalamos 10.000 nuevas luminarias LED para tener espacios públicos más lindos y seguros. Sin pausa, estamos renovando toda la iluminación de la comuna. Municipio de Morón, corazón del oeste. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Lo manifestábamos antes del corte. Me acompaña Rubén Ruiz, que es secretario general de la Asociación del Personal Jerárquico de Gas. Creo que lo dije bien. Antes que nada, gracias por tu presencia y corregime si está bien lo que he manifestado, Rubén. Perfecto, gracias por la comunicación. No, por favor. Bueno, la idea de charlar un poquito con vos tenía que ver con esto de lo que ustedes manifiestan como injusto, del impuesto de la ganancia, porque en el medio de toda esta situación, digamos, en donde los salarios se van perdiendo terreno cada día más con el tema de la inflación, ¿no es cierto? También la paritaria en este punto se muestra como perjudicial para un sector de los asalariados, ¿es así?
Sí, efectivamente hay más de 1 millón de trabajadores y trabajadoras que pagamos impuesto a la ganancia y que cada vez que a través de la pelea colectiva logramos algún aumento paritario, si alguno salió, vuelve a entrar. Entonces, es una calecita que nunca termina y que se lleva entre el 10 y el 30% de los salarios mensuales que deberíamos cobrar. Por lo tanto, ha llegado un nivel de disminución del salario, que se dan situaciones ridículas, es decir, ganás una lucha por un aumento salarial y no lo cobrás, Claro. porque se lo lleva el aumento de la ganancia. Entonces, la verdad que esta situación ha excedido lo que pasaba en otros momentos. Entendemos que somos 1 millón de una cantidad de millones más importantes de trabajadores registrados de este país, pero somos trabajadores que no tenemos ganancia por cobrar un sueldo. Esto es lo que hay que entender definitivamente. Claro. Se están haciendo parches que vuelven a la situación original a los 3 meses, y por eso compañeros de la energía eléctrica, de gas natural, telecomunicaciones, transporte, aeronáuticos, minera, televisiva, bancaria, nos hemos juntado en una mesa sindical para ponernos de acuerdo en una acción común, tratar de hablar con el gobierno, con los legisladores, con los funcionarios, para que esto se entienda, porque además somos los trabajadores que estamos registrados en todo. Cualquier dato que cruce cualquier organismo del Estado nos encuentra en el centro de esos datos. Por lo tanto, nosotros no evadimos, no fugamos, gastamos todo el salario en este país y lo que pretendemos es cobrarlo plenamente. A ver, Rubén, esto está contemplado en la ley 27617, que fue aprobada en el 2021, ¿no es cierto? Efectivamente. Nosotros en ese momento fuimos a una reunión con la Comisión de Presupuesto que estaba presidida por Carlos Heller, no sé si todavía la sigue presidiendo, y le explicamos exactamente lo mismo que estamos diciendo ahora, que no tenía sentido generar este parche, porque a los meses una cantidad importante de compañeros que salen por este parche vuelven a entrar. Y de hecho, esa ley original hablaba de que la actualización iba a ser anual. A los 3 meses tuvieron que actualizarlo, y a los 6 meses nuevamente, y a los 9 meses nuevamente. Y esto es así porque no se sube el mínimo imponible. No es cierto que se sube el mínimo imponible. Se sube el piso. Entonces, la tabla de escalas a partir de la cual te descuentan sigue siendo la misma. Entonces, vos podés ganar 300.000 pesos o 280.000, para ser más precisos, pero cuando cobras un peso más, empezás a tributar desde la tabla, que es 139.000. Entonces, un compañero que cobra ese sueldo no entiende por qué le descuentan el 20% del sueldo si efectivamente te tendrían que cobrar solo sobre el excedente. Pero no es así. A ver, ¿cuál sería la diferencia? Porque lo que se modifica o no se modifica es el mínimo imponible contra esto que vos manifestás contra el piso, ¿puede ser? Claro, no se modifica el mínimo no imponible, se modifica el piso. Claro. Si se modificara el mínimo no imponible, entonces sería que los trabajadores que cobran 280.000 pesos en adelante pagarían por el excedente de eso, y la tabla, la escala por la cual te cobran, actuaría a partir de los 280.000. Entonces el que cobra 290.000 pagaría muy poquito. Hoy el que cobra 290.000 paga un montón. Porque como la tabla no la mueven, empezás a pagar desde los 139.000 pesos. No de los 280.000. Ese es el engaña pichanga. Se lo dijimos. Sí, es irrisorio, sin lugar a dudas es irrisorio. A ver, obviamente esto repercute más en un momento en donde, es permanente en la Argentina, pero más por estos días, el tema de la inflación azota, digamos, ¿no? O sea, ya los sueldos en su común pierden un promedio de un 5% de manera mensual contra la inflación, o sea que esto encima, es mayor el porcentaje, sin lugar a dudas. Absolutamente, pero nosotros queremos
dejar en claro una cosa. No somos ni queremos ser trabajadores privilegiados. Si alguien te paga un salario mayor que otro es porque tu trabajo vale. Ningún patrón paga de más por algo que podría pagar de menos. Esto está claro acá y en cualquier lugar del mundo. El 1.000.000 y pico de trabajadores que pagan impuestos a la ganancia está en las actividades estratégicas y sensibles de la economía de este país. Servicios públicos, banco, minas, petróleo, transporte, y podemos seguir, ¿no? Y además, ahora que hemos constituido esta mesa sindical para enfrentar los efectos del impuesto a la ganancia, nos damos cuenta que hay actividades que no son conocidas y que pagan impuestos a la ganancia, y de los cuales depende la vida cotidiana de muchos otros millones. Porque cuando vos te quedás sin luz, sin agua, sin gas, sin actividad bancaria o financiera, sin recursos naturales, no te preguntás quiénes trabajan ahí. Ahí no trabajan todos los trabajadores, trabajamos una parte. Claro. Y nos pagan un salario acorde a lo que se necesita saber para trabajar en ese industria. Entonces, después te lo cobran. Yo te voy a poner un caso más general. Los técnicos administrativos actuales tienen que saber de SAP, que es un mecanismo que se usa en casi todas las grandes y medianas empresas, tanto para cuestiones administrativas, financieras, comerciales. Esa aplicación se actualiza permanentemente y vos tenés que estar actualizado, si no te quedás afuera, no podés trabajar. O sea, vos te capacitás, por lo tanto, cada vez estás avanzando un poco más en tu trabajo y te cobran por capacitarte. Es ridículo. Entonces, la verdad, nosotros somos solidarios con lo que pasa en este país, pero una cosa es ser solidarios, otra cosa es ser giles. Claro. Y esto hay que diferenciarlo, no porque ganemos más que otros somos trabajadores privilegiados, de ninguna manera. Y además, todo lo que nosotros ganemos por no pagar el impuesto a la ganancia se va a quedar en este país, porque los trabajadores consumimos en este país. Nosotros no fugamos como otros. A ver, los que se quejan fugan. Sí, es un tema sin lugar a dudas que evidentemente es complejo. Al margen de esto, ¿qué mirada tenés de lo que tiene que ver con el gremialismo en la actualidad, digamos, ¿no? Uno ve, si bien ustedes pertenecen a un sector que tiene que ver con lo jerárquico, también los involucra, digamos, en función de la actitud ante un momento tan complejo como este, en donde las paritarias, bueno, están sobre la mesa y los accionarios de los distintos gremios evidentemente no son lo mismo. ¿Vos creés que tendría que ser uniforme esto? ¿Tendría que ser una situación más intransigente, más contemplativa, más de diálogo? Mira, sin ninguna duda, los trabajadores tenemos que unirnos para poder lograr mejores condiciones de vida. En la década del 70, las discusiones salariales de este país transitaban en la CGT, no gremio por gremio. Y eso daba una fortaleza. Hoy no tenés una sola central obrera, tenés más, pero me parece que el punto distintivo de este último tiempo estuvo en el conflicto de los compañeros del neumático. Ahí se develó claramente que, por un lado, los empresarios no querían dar un aumento que podían dar, pero los trabajadores del neumático fueron conscientes de que tenían que darle elementos a la sociedad para que la sociedad estuviera a favor de su reclamo. Y ellos comunicaron, para que todo aquel que lo quiere escuchar, que cada cubierta, que en ese momento valía 60.000 pesos, el costo laboral eran 1.000 pesos. O sea, tranquilamente podían dar el aumento que finalmente dieron. Claro. O que las cubiertas habían aumentado un 160% en el último año y las empresarias estaban ofreciendo un 38%. Yo creo que ese es el camino que los sindicalistas tenemos que transitar para que la amplia mayoría de la sociedad, porque somos la primer minoría de la sociedad, no somos la primer mayoría, por lo menos los trabajadores registrados, le demos elementos a la sociedad para que comprenda cuando hay un conflicto, por qué es el conflicto y por qué nosotros planteamos lo que planteamos. Es un problema pedagógico, no solo de conflicto gremial. Nosotros estamos obligados
a convencer al resto de la sociedad por qué pedimos lo que pedimos y por qué es justo. En este caso de impuesto a la ganancia, vamos a tener que hacer pedagogía, porque lo primero que nos van a decir es, ojalá yo pagara ganancia, y después cuando empezás a pagar ganancia te querés matar. Claro. Entonces, eso para mí es el momento que está viviendo el sindicalismo argentino. Necesitamos mucha unidad, pero también necesitamos claridad para explicarle al que no puede tener paritaria, que son muchos argentinos en este país, al que está por debajo de la línea de pobreza, que nuestro objetivo es subir en la escala salarial para que todo el resto de la sociedad también pueda subir. Rubén, te agradezco mucho, la verdad es que ha sido muy claro y bueno, esperemos que esto, digamos, uno habría que se vaya priorizando a aquellos sectores que obviamente más necesitan en una situación de crisis, ¿no? Y obviamente los laburantes, los trabajadores son esa prioridad, al menos es lo que uno entiende. Te agradezco mucho. Los agradecidos somos nosotros por esta oportunidad de poder comunicarnos con los televidentes de este programa. Gracias. Rubén Ruiz, dirigente gremial del personal jerárquico de gas, hablando sobre otra problemática más, digamos, no es solo sueldo paritaria, sino también impuesto a la ganancia que afecta a gran parte de los trabajadores argentinos. Tras la pausa, vamos al último bloque que tiene que ver con la salud. Te presentamos Doctor Osdepim, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. Osdepim, te estamos cuidando. La Feria del Libro llega a San Martín. Del 13 al 16 de octubre, vení a disfrutar de diferentes propuestas culturales y educativas. Te esperamos de 10 a 21 en Plaza Central, Intendente Campos y Belgrano. Bloque de salud, así que vamos a hablar como siempre con la doctora Amelia Franchi. Después al final vamos a decir algunas cuestiones. Por lo pronto tenemos del otro lado a la licenciada Isabel Piris, que es psicóloga, y la temática de hoy tiene que ver con cuidados paliativos. Creo que lo dije bien, ¿no? Muy bien. Lo dije bien, ¿no? Muy bien. Los cuidados paliativos, lo que todavía yo no entiendo, y para eso está la doctora, ¿por qué hay una psicóloga del otro lado para hablar de cuidados paliativos? Mirá qué importante lo que estás diciendo, porque la gente cree que la medicina está hecha con médicos, y no, justamente hay equipo, cuando hay un equipo interdisciplinario es lo ideal. En este caso, Isabel, un gusto que estés con nosotros. La licenciada Isabel Piris es psico-oncóloga. Entonces, parte de toda su carrera ha sido en equipos interdisciplinarios para el tratamiento de pacientes que están en cuidados paliativos. ¿Por qué hablamos de cuidados paliativos? Exacto. Porque ayer, porque hoy no es jueves, hoy grabamos, pero ayer, 8 de octubre, es el Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Y para esto invitamos a Isabel para que nos cuente un poquito qué es y cuál es la actividad. Así que un gusto, Isabel, y bueno, te escuchamos. Bueno, igualmente para mí, buenos días. Bueno, los cuidados paliativos son aquellos cuidados que ayudan a las personas con enfermedades graves a sentirse mejor al poder prevenir o tratar los síntomas y los efectos secundarios que produce la enfermedad o también los tratamientos. Estos cuidados no se dan únicamente, ¿no? Porque nosotros cuando hablamos de paliar significa por ahí imposible de tratar o cuando no hay más tratamiento. Bueno, en realidad los cuidados paliativos bien entendidos empiezan con el diagnóstico de la enfermedad, porque hay tratamientos que son para tratar de curar la enfermedad o tratarla, pero hay otros tratamientos que apuntan directamente a los efectos secundarios que estos medicamentos o que estas enfermedades tratan. Por ejemplo, el dolor, la imposibilidad de moverse, el necesitar, por ejemplo, kinesiología, el necesitar nutrición para una alimentación adecuada. Bueno, todo esto forman los cuidados paliativos.
que colaboran con el médico tratante, por ejemplo, de una enfermedad oncológica, de una enfermedad renal, de una enfermedad cardíaca crónica, respiratoria. como ELA, como EMA, es decir, o sea, enfermedades que son crónicas, ¿no? Entonces, y está compuesto por distintos profesionales que van trabajando en la medida en que se necesitan. Por supuesto, el coordinador siempre es el médico. Y esos cuidados van en paralelo a lo que es la curación medicinal ortodoxa, lo que uno conoce, digamos, como habitualmente sucede con una persona enferma. Deberían ir de esta manera, ¿no? Es decir, no tenemos que hacer que, bueno, ya no hay posibilidad de tratamiento curativo, ahora empieza lo paliativo. No, esto no debiera ser de esta manera. Debería ser que el paciente, ni bien ingresa y tiene su diagnóstico, tiene su equipo tratante más el equipo de cuidados paliativos que va a tratar todo el resto de los síntomas que producen los tratamientos, que no son inocuos. Esto lo sabemos todos. La verdad que a lo que voy, y me queda, ahí es donde quiero aclarar un poquito, esto tiene que ver con un transcurso, digamos, o es pura y exclusivamente mientras el paciente está, como se conoce habitualmente, internado, o es todo un proceso esto. No, es todo un proceso que empieza cuando el paciente se enferma. Entonces, puede ser que empiece con tratamientos y que hay veces que los pacientes quieren seguir con los tratamientos y los médicos deben no hacer un encarnizamiento terapéutico, es decir, no dar tratamientos porque sí. Simplemente decir, este tratamiento no va a servir, hagamos este otro. Y la verdad es que cuando el paciente está bien acompañado por su médico y por el equipo tratante, acepta perfectamente lo que le va pasando. Y esta es la mejor manera de estar en paz. La doctora me decía sí, clarito. La doctora me decía recién que es un derecho, digamos. Esto que realmente es así, ¿no? Uno no lo ve de manifiesto cuando está en una situación, no sé si terminal, pero en una situación de enfermedad. En realidad, los equipos de cuidados paliativos no están en todas las instituciones. Y si uno trabaja en privado, por ejemplo, en realidad hay que circular por distintos consultorios. Entonces, lo importante es cuando uno se atiende en una institución monovalente y tiene todo, y tiene todo el equipo que va funcionando. O sea, yo siempre pienso que la mejor manera de tratarse es en un hospital porque hay una historia clínica única, porque están todos los servicios y porque uno tiene más fácil intercambiar con los pacientes. Pero bueno, esto no es posible para todos. De pasillo que le decimos. Claro, pero que son buenos y que existen para tener esta comunicación entre todos y poder ayudar al paciente. La verdad que cada vez hay más equipos de tratamientos paliativos y sobre todo están en los equipos de oncología, que es donde se supone que el paciente puede trabajar más, porque la verdad es que muchas veces con los pacientes cardíacos crónicos también se trabaja, pero un paciente cardíaco por ahí tiene menor sobrevida que un paciente oncológico que puede vivir muchísimos años con la enfermedad y haciendo tratamientos. Por último, Isabel, te quiero preguntar si se trabaja en conjunto con la familia, si este equipo trabaja con la familia, habla con la familia en el antes y en el después. ¿Cómo es este entrelazamiento de situaciones, ¿no? Para poder estar mejor, digamos, no solo desde el punto de vista para el paciente, sino también que la familia, que es, digamos, son los que sufren también, ¿no? Puedan sentirse acompañados y como que están bien con este equipo, ¿no es cierto? Siempre trabajamos con la familia, siempre que haya, y muchas veces hay pacientes que no tienen esta posibilidad. Yo, por ejemplo, fui garante, ¿no? Garante entre comillas, de una paciente que tenía a su marido, pero eran ellos únicos dos. Y ella tenía mucho miedo de que su marido, cuando ella estuviera por morirse, realmente se sintiera tonto y que quisiera que ella viva y hacer todo. Entonces ella me dejó escrito de su letra, manuscrito, que ella no quería reanimación, que no quería estudios invasivos,
y que la dejaran morir, pero, o sea, y me dijo, ¿le puedo dejar a usted la nota? Y entonces yo sabía que si ella la llevaban a internar, ella no quería estar internada y que yo tenía que ir corriendo a llevar esa nota. La paciente era una médica, justamente, así que sabía realmente de lo que hablaba, ¿no? Cuando decía, no quiero más tratamientos. Por supuesto que no hizo falta porque su marido la apoyó en todo esto, pero yo tenía su nota manuscrita, porque esto también es algo que uno hace con los pacientes, por los pacientes y con la familia. Qué tema, ¿no? Qué tema tan importante. Creo que debemos dejar como a las escuelas, que nos escuchan, que es un derecho que debería haber, que hay una ley de cuidados paliativos y que no tengan miedo a acercarse a todos lados, porque las obras sociales, las prepagas, tienen que tener cuidados paliativos. Así que solamente hay que empoderarse del tema para saber dónde ir y cómo buscarlo. Así que, Isabel, te agradecemos enormemente tu charla. Es algo duro, pero tan importante que pueda la población, la sociedad escucharlo, ¿no? Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Licenciada. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Era la licenciada Isabel Pires hablando de un tema que a uno lo toca muy de cerca por estos días. Al comienzo del programa les había dicho algo, tiene que ver con la pérdida del mejor o el televidente más importante del mundo que uno ha tenido, y tiene que ver con mi padre. Perdón. El hombre falleció el sábado pasado, un hombre grande ya, con 84 años, y todo este proceso que manifestaba la doctora de esos... esa posibilidad de curaciones invasivas y todo lo demás estuvo al momento, no sé si eran cuidados paliativos, pero sí como una especie de propuesta en medio de una internación que duró apenas unas horas. Mi padre no venía bien hace tiempo, pero por eso digo que toca de cerca, y quizás lo que uno quiere más que nada es recordarlo de la mejor manera, de la mejor forma, en su esplendor, el tipo bueno que fue y que uno recuerda y va a recordar porque alguien me decía en estos días, ya falleció mi madre y ahora mi padre, y esto, te quedaste sin techo, y algo de eso hay, ¿no? Porque como que el origen de uno se va, digamos, ¿no? El origen, o cómo se originó uno en lo palpable, ya no está más, y nada. Pero siempre está en el recuerdo de uno, sin lugar a dudas. Y hay que recordarlo con mucho afecto, los seres queridos que se van yendo, ¿no? Que es ley de vida. Así que es duro. Pero es lindo recordarlo bien, ¿no? Como que uno estuvo, como que vos que estuviste y que estuviste cerca. Y eso es tan importante para vos y para todos. Bueno, yo no quiero dejar este bloque de salud sin contarte que es muy importante prevenir y promover la salud. ¿Para qué? Para que todos sepamos cómo cuidarnos, qué es lo que hay en leyes. Hay muchas leyes que no se conocen, y vamos a dejar para la semana que viene, si te parece, esta cuestión de hacer una esterilización a partir de los 16 años. Epa, que se está acordando. Así que me parece un tema muy importante, porque también tiene que ver con los cuidados y demás. Lo único que quiero agregar a este programa, para salir del tema, es que empezó la vacunación para niños de 1 a 4 años hasta el 14 de octubre, triple viral y polio. Mostrábamos al ministro ahí al principio del programa. Empezó en San Martín la vacunación. Empezó, y a vacunarse, porque es un refuerzo, y aunque tengas la vacuna, dátela de vuelta, ¿sí? Amelia, y esta es una manera de prevenir. Amelia, te agradezco mucho. Nos vemos, un beso. Nosotros nos vamos y le dedicamos el programa a mi papá, que calculo que lo estará viendo en algún lugar. Quien diga que soy ateo, que no creo en lo perfecto, que yo siempre en todo veo algún mínimo defecto, está muy equivocado, porque yo no creo en Dios, pero soy el portavoz
de un ser humano criado en la calle, en la pobreza, tiempos de corazón sano, poca comida en la mesa, otra cabeza y los abuelos de Lugano en su escala de valores, él pone siempre primero, sobre todo la importancia de un corazón entero. Bien parado o en la lona, hay que ser buena persona, dice aquel que a mí me guía noche a noche y día a día, noche a noche y día a día.